Genecherú para Joaquín García. ¡Ah! ¡Qué lindo es Genecherú! Pero cómo tiembla la palabra en el guaraní. Genecherú es la luz y el calor de la cultura. Este ritmo propio del Chaco recordaba que ya estaba al aire su programa, una producción que arrancó en los años 70 y se abrió espacio en la audiencia cruceña desde un principio, por la particularidad con que abordaba sus reportajes. Y en el sentimiento más sincero y profundo de los pueblos, siempre encontraremos entre sus intimidades las viejas tradiciones y costumbres que, pese al tiempo transcurrido, no morirán jamás, porque serán llevadas en alto por aquellos que saben portar orgullosos el estandarte querido de su identidad cultural. Hablamos de Genecherú, programa de documentales de corte étnico, cultural y turístico. El programa nació en el seno de Televisión Universitaria y fue proyectado en la mente de un comunicador visionario y emprendedor, Rubén Enrique Poma Rojas, un yacuibeño apasionado por el video y la comunicación. Yo inicié más o menos el 77-78 a ayudar al Canal 11 en esa época. Teníamos que ayudar a la presentación de los artistas, hacer una serie de cosas, hasta que de la propia dirección del canal me invitaron a hacer un programa pero que tenga determinadas condiciones. Nosotros vimos que era necesario, era el tiempo en que salió la televisión boliviana y no nos mostraban a nosotros, entonces comenzamos con música, con artistas y luego con lo que es la manera de ser del cruceño, la manera de vivir del cruceño y del hombre del oriente boliviano. Adoptó el término de la lengua guaraní que significa el fuego que no se apaga y quizás sin saberlo emprendió un camino que lo llevaría a recorrer el bosque, valles y montañas difundiendo la riqueza y diversidad cultural, turística y antropológica del hombre boliviano. Siendo radialista, Poma fue convocado a la televisión para trabajar en el canal universitario que en sus inicios se difundía en la frecuencia 8. Tenía mis asesores de historia, de antropología, etcétera, con los cuales nosotros preparábamos lo que íbamos a hacer. Y desde el principio casi hemos hecho entrevistas a personas del lugar o a personas de los pueblos. Eso nos ha dado mucha agilidad y amplitud para procurar tocar diferentes temas. La acuciosidad de Rubén Poma lo llevó a convertirse en un investigador antropológico, adentrándose en el alma de las mismas etnias que visitó. Aquí un documento audiovisual grabado por la cámara de Poma en el instante mismo cuando llega hasta el seno de la comunidad Sirionó, entre Beni y Santa Cruz. Los sirionós, conocidos también como mbías, los reciben con recelo, pero al ver el regalo que traían, cambian de actitud y enseñan sus costumbres al lente de Genecherú.
Cuando un joven quiere casarse, le lleva a la madre de la mujer elegida la cáscara de un árbol en bay para que con su fibra construya la hamaca matrimonial en señal de aceptación. Terminada la hamaca, el novio y la novia públicamente se acuestan en la hamaca. La mujer se arranca el cabello de la frente después de su primera menstruación y se conserva así en adelante, especialmente mientras dure su embarazo. Los Mbia tienen rituales que buscan evitar la lluvia y el viento. El estado salvaje de esta etnia es la evidencia de lo recóndito del bosque en que se internaba nuestro documentalista y que ni siquiera el lenguaje era obstáculo para hacerse entender. En su periplo por el norte del país, el periodista documentó la explotación de oro en el río Beni, que por los años 90 había decaído. La producción era muy poca de oro en comparación a lo del año pasado, así que solamente le daba perjuicio. Por esa manera fue que la parquearon esta draga. Esa es parte de la situación actual. Existe incertidumbre y temor entre los buscadores de oro. La mayoría de ellos están a la espera de que el auge del dorado metal continúe. Otros tuvieron suerte y recuperaron con creces su inversión. Si bien algunos dicen que el encontrar oro es cuestión de suerte, otros alientan la esperanza de que es cuestión de persistencia y necesidad. Claro que estos últimos tienen problemas. No tenemos solvencia, nos falta apoyo, nos falta respaldo económico. Entonces, ahora pienso yo que no es solamente esta draga la que está tropezando con este grave problema. La explotación de la goma al estilo de la antigua siringa también fue captado por el equipo de Genecherú. Inmediatamente luego se descubrió un sistema para impermeabilizar las telas. En 1844 se patentó el sistema de vulcanización. Estos múltiples usos que le dio la industria terminó por abrir las puertas del mundo a la goma sudamericana. El auge de la castaña comenzaba en Pando y los centros de acopio también fueron visitados por el equipo de Rubén Poma. En este campo y en los últimos tiempos han ido apareciendo empresas que procesan el producto. Estas plantas son conocidas como beneficiadoras de castaña. Las hay de diferentes dimensiones y con variada tecnología. Mi nombre es Víctor Bernal Dupleix, mi profesión es productor de cine y televisión, un curso que realicé en Sao Paulo, estamos hablando de los años 73 más o menos. Después hice curso de electrónica, que siempre ha sido la pasión en esa época donde era muy precaria la televisión. Junto al camarógrafo Víctor Bernal conformaron un equipo de trabajo al que se le encomendó realizar reportajes para promocionar lugares turísticos de Santa Cruz y Bolivia. Yo empecé a manejar cámara de muy muchacho, gracias a mi padre. Mi padre fue el primer camarógrafo de cine boliviano en el Instituto Cinematográfico Boliviano. Y ahí con mi locura de cargar una cámara de cine, poner las películas y hacer lo primero pinino, ¿no? Rubén ya lo conocí en el Canal 11, a un principio con los proyectos de hacer un programa turístico cultural, tanto como Jorge Gil, que era el director de esa época, Mico Montero la parte comercial, Amílcar Jardín, que estaba metido en producción también, y Paquito Sebastián, que era de prensa. Ahí en todo la charla, ahí nació Genecherú, ahí lo conocí a Rubén. Me gustó una idea que tenía muy buena. Yo siempre he sido una persona muy dinámica, muy loca, muy curiosa. Y esto me pareció hermoso y le dije, Rubén, metémosla, yo te apoyo. Aunque la idea de producir un programa televisivo de promoción cultural surgió del director,
fue el mismo Rubén Poma que le imprimió su estilo y eligió su nombre. Ese nombre tenía que ocurrírsele solo a Rubén Poma, ¿no? Porque él siempre estaba metido en la parte turístico-cultural, estaba metido en ese medio y decir Genecherú. ¿Qué es Genecherú? Genecherú es el fuego que nunca se apaga, porque el Genecherú era el fuego de todos los carretones que hacían tramos bastante grandes de viaje en sus pacanas. Tenían el Genecherú para poder encender el fuego y hacer su comida, y volvían a subir ese tronco al carretón y seguir camino, ¿no? Por eso el fuego que nunca se apaga. Genecherú comenzó a grabarse y uno de los primeros lugares que visitó fue el santuario de Cotoca para conocer más a su gente. Yo era jefe de producción en el Canal 11 en esa época, y lo que me encantó la idea era apoyarlo, era apoyar ese emprendimiento que al final iba a ayudar en la cultura, el turismo y demás, para que conozca a nuestra gente, ¿no? El primer programa lo hicimos en Cotoca, o sea, lo más cerquita. Esa época las carreteras no eran asfaltadas, eran de ripio, de arena, de todo, porque en esa época ir a Cotoca era llegar en tres horas más o menos, muchas veces por el estado del camino. Ahí hicimos el primer programa donde se mostró lo que era Cotoca, la parte del trabajo que realizaban en hacer las artesanías, etcétera, etcétera, ¿no? El prestigio y la audiencia de Genecherú iba en ascenso debido a la calidad de los programas que se emitían, y es así que los auspiciantes también eran de categoría, como el caso de una línea de avionetas que los trasladaba a los lugares más alejados del país. A la vista, parte del coloso americano, el macizo de los Andes. Una especie de Olimpo andino donde moran sus divinidades, junto al Dios cristiano y su corte celestial, en sincretismo religioso modelado por el paso de los siglos. En estas imágenes se observa a Poma sobre la puerta de una de las aeronaves, mientras se aproximaba al aterrizaje para la cobertura de otro capítulo más de Genecherú. Desde este lugar partirán los peregrinos en un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros, ida y vuelta. En la época de la colonia, Tumbaya fue cabecera de Curato. La capilla data de 1796 y a pesar de las reconstrucciones, no ha variado su aspecto colonial. Amigos de Genecherú, dicen las Sagradas Escrituras, la fe mueve montañas, pero aquí, en esta región, las montañas a través de la fe mueven a los hombres a recorrer casi 30 kilómetros hasta llegar hasta Punta Corral, donde se encuentra la Virgen de Copacabana. Había un Aerolíneas Pinto, de una persona que empezó a apoyarlo a Rubén en la parte de transporte aéreo, y le dedicaba una avioneta con un piloto al programa, ¿no? Y le encantó, y era nuestro medio esa avioneta que nos llevaba a todas partes. Se podía decir auspiciante, se podía decir un apoyo a lo que le gustaba la cultura y demás. Y bueno, ahí está, yo tengo 20 avionetas, tomen una que trabajen en eso y hagan la programación donde van a viajar, ¿no? Poma y Bernal desarrollaron una amistad muy estrecha, producto del trabajo y la cercanía. Amistad que se profundizó en cada uno de los viajes, los cuales se convertían en aventuras. Y éramos de esa persona, de tratar de que nuestro viaje siempre sea bonito, siempre sea comprensivo. Voy a hacer esta entrevista, quiero hacer esto, ya, perfecto, le hacía la entrevista. Yo siempre era curioso y mientras veía el detalle de donde estábamos, y yo me escapaba, bueno, con la cámara y hacer todo lo que era necesario para poder mostrar. Bernal, o Jipurí, como lo apodó Rubén Poma, crearon un equipo bastante profesional. Y estábamos de ida a Charagua, y de ahí teníamos que pasar a Isoso. Íbamos en la vagoneta que nos facilitó el proyecto Viru Viru.
y en esa época había un derrumbe del Espino, que incluso no había paso de tren y demás. Sin embargo, no todo fue aventura, ya que algunos viajes se tornaron riesgosos, como el que realizaron a Charagua. Un lodazal los dejó aislados toda una noche. Llegamos a un lugar donde había un barrial bastante grande, donde, nos metimos y nos colgamos, pues, ¿no? Y serían las 8 de la noche. Ese momento nos colgamos y no sabíamos qué hacer, tratábamos de sacar. Lo bueno que teníamos era un tiracepe. Agarramos el tiracepe, más con el guinche que tenía la vagoneta, empezamos a sacar centímetro por centímetro el vehículo. Logramos terminar de sacar como 5 de la mañana. Toda la noche. Ya amaneciendo toda la noche, todos embarradísimos hasta todo. Logramos sacar, amaneció. Y justo a los 10 metros había una casita donde una señora que vendía desayuno. Bueno, tomamos un buen desayuno ahí, nos hizo unos huevos muy lindos y demás. El retorno a la ciudad era en pontón para cruzar el Río Grande, pero la repentina llegada del turbión les pegó un gran susto. Volvíamos de Ascensión de Guarayos y el único cruce que había era por Okinawa y se pasaba en pontón. En el trayecto nos cayó una lluvia tremenda, torrencial. Llegamos al lugar donde teníamos que cruzar con el vehículo y nadie quería cruzarnos porque se venía el turbión. Y al final lo convencimos a uno para que nos cruce y aceptó. Subimos el vehículo al pontón y empezamos a cruzar. Y ya casi por el medio nos llegó el turbión y casi nos vuelca. Se nos metía palos, agua, todo. Y damos gracias a Dios que no se cayó la vagoneta. Fue un minuto de que creo que nos arrepentimos hasta los pecados que nunca habíamos cometido. No lograron filmar dicho acontecimiento porque los equipos estaban guardados en el motorizado. Y uno piensa y dice, gracias a Dios no nos pasó nada, porque se volcaba el vehículo y nos llevaba, ¿no? Gracias al muchacho del pontón, que a los motores creo de su... le dio bastante y salimos, gracias a Dios salimos. En otra oportunidad, recuerda Bernal que la avioneta en la que viajaban debía aterrizar, pero la pista estaba tomada por el ganado. Fuimos al norte a una comunidad ayorea, a invitación de una iglesia, y tenían una pista corta. El piloto nos dice, yo tengo en este papel 2 dibujos así que parecen 2 cerros, que tenemos que cruzar eso y de ahí vamos a ver la pista. Después de una hora y media de vuelo, logramos divisar los cerros. Pasamos los cerros y al fondo vimos una pista. El piloto vio, debe ser esa pista. Nos acercamos, mientras más nos acercamos, esa pista estaba llena de ganado, con harto ganado. Y dice, no, parece que no vamos a poder aterrizar porque hay ganado. Pero no se preocupen, paso rasante, espantamos el ganado y aterrizamos. Perfecto. Bajamos, pasamos rasante, chao ganado. La aeronave estuvo a punto de colisionar con una vaca en el momento mismo del aterrizaje. Dimos la vuelta para aterrizar, tocamos tierra y se nos cruza una vaca. Si esa vaca se hubiese atrasado 2 segundos, moríamos, nos chocábamos con ella. Imagínate la velocidad que baja para aterrizar, que se nos cruce el ganado. Yo lo único que hice al ver eso es el trasero de la vaca casi por la final del ala de la avioneta. Los viajes de Poma por los pueblos y aldeas de Bolivia fueron interminables, así como peligrosos, pero alguien debía hacerlo, señala su hijo. El programa que eligió y todo lo que ha sacrificado, ¿no? Su hora con su familia, con sus hijos, porque estaba viajando, estaba conociendo, estaba descubriendo, investigando Bolivia, estaba mostrando Santa Cruz al mundo, Santa Cruz a Bolivia, ya que en algún momento el programa salía en canales internacionales como Infinito. Cada programa y su rodaje implicaba no solo aventura, sino también peligro. La última vez que viajé con él, ya él estaba arriba de los 60 años, fuimos a Lamboró, fuimos a ver una cascada y había pasado un turbión días antes por la parte del camino, era sobre el río, y había tumbado árboles, etcétera. O sea, y mira, usted lo veía él haciendo pecho tierra todavía,
pasando por debajo de los árboles eso, o por encima para seguir camino. Si bien el viaje ya fue arduo, ahí sí ya los años no pasan en vano. Y de las 10 a 12 personas que íbamos, solamente llegamos a acabar 4 hasta firmar las cataratas que se tenían que firmar en medio del Amboró. Con más de 60 años a cuesta, el hombre pudo llegar a destino, aunque no todos los del equipo. Él, junto a otros biólogos y otras personas que estaban yendo, quedaron en medio camino maltrechas por el camino, pero aún así él estaba encantado, o sea, seguir en el campo, seguir caminando. César Poma acompañó a su padre en varias oportunidades y experimentó lo pesado del trabajo. Recuerdo viajes con él, viajes como llegando a Sucre, Potosí, esa carretera, cuando uno iba rezando para no caerse porque habían los deslindes de los barrancos, y estaba la caída a un lado, al otro lado estaba que uno se iba a enterrar también en el surco. Y me tocó llevar una cámara de 6 kilos en una mochila, y después de los 10 kilómetros ya iba renegando yo también, digamos, esta cámara y la cámara y la cámara. Y me dice, imagínate, me dice, vos a tu edad estás llevando unas 6 kilos y estás renegando. Me dice, yo a tu edad tenía que subir el Sama o subir cualquier montaña con una de 20 kilos y el trípode que pesaba 10 más, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, ha tenido mucha vocación. Retornando de documentar una nueva catarata en el Amboró, experimentaron la rudeza del bosque. Que ya habíamos otra vez reagrupado a todo el equipo para volvernos. Cerca a 2 metros de nosotros o a 3 metros pillamos una cascabel púa bien ancha que tenía más de 2 metros de largo. Ya estaba enroscada, entonces más bien uno de los que nos acompañaba de los guardabosques fue el que alertó y nos hizo irnos por otra parte, porque si alguien pasaba por ahí, con seguridad que mordía. La icónica cornada de un toro a un espectador que identificaba al programa fue grabada en Buenavista. La verdad que muy audaz. Por ejemplo, dos imágenes icónicas de la introducción del programa es cuando el toro agarra y levanta a una persona, ¿no? Eso, por ejemplo, después de filmar esa escena, recién me lo han comentado, esa escena se filmó en Buenavista y en un jocheo de toro. Entonces el toro lo levanta al hombre, estaban filmando, mi papá viendo, y en el tronco donde se amarra al toro, se vino el toro a carrera tras de mi papá. Entonces él más bien, lo que lo salvó, que no lo embiste el toro, fue el tronco. Entonces él se puso atrás del tronco y ya el toro no pudo, y de ahí ya salió. La caminata de Poma en medio de un pantano infectado de lagartos también es real, comenta su hijo. Entonces cuando él está pasando el pantano, se tropieza, cae y el yacaré se lanza, ¿no? El yacaré que está en las orillas se lanza y empieza a ir, ¿no? Y él a salir, mire, todo el mundo tenía miedo de que el yacaré pues lo alcance, ¿no? Una especie de los primeros Jeff Corwin que iba a pelearse con el lagarto. Pero lo que nadie sabe es que después de ahí lo más peligroso, estuvo con una fiebre, estuvo anémico por la cantidad de sanguijuelas que se le pegaron al cuerpo. César Poma en su momento pensó seguir los pasos del documentalista, pero cree que es una labor compleja. Siempre, si bien soy médico de profesión, siempre no, porque bueno, fuera de que el señor que estaba ahí con los lagartos montando bueyes y todo es mi papá, ¿no? O sea, ya uno lo ve como un superhéroe desde el hecho de ser su padre, ¿no? Ahora imagínense el hecho de que monte buey, de que esté con los lagartos, de mostrar esa cultura, esa etnia. Entonces, evidentemente uno quiere ser como su superhéroe. Uno siempre quiere ser como su héroe, o sea, quisiera, lastimosamente no tengo una voz como la de él, pero sí ganas, ímpetu. En algún momento, cuando hemos viajado juntos,
si no se ha dado esa aventura, si hubieran unas ganas de seguir sus pasos, tuviera muchísimas ganas, pero es complejo la comunicación, no sabría cómo comenzar, cómo hacer, porque bueno, eso es algo que le fascinaba a él, ¿no? Y él supo hacerlo. Fue un reto que salió de aquí, de Canal 11. Gentiles amigos de Génetcherú, esta vez, muy satisfecho de realizar un viaje junto a ustedes a través de las cámaras de Génetcherú, el fuego de la tradición que no se apaga nunca, hacia una región muy pintoresca del hermano departamento Benián. Se trata de Guacaraje. Rubén Poma llevaba en la sangre la pasión por la narrativa y la empatía ante la desgracia. Monasterios. Ahí está un colega, dice, hasta aquí estuvo el agua hace rato y sigue bajando. Aquí se lo observa en pleno trabajo de cobertura cuando la riada de 1983 inundó una buena parte de la ciudad. Estas son zonas residenciales en algunos sectores de la ciudad que han quedado prácticamente bajo el agua. Gente humilde que ha quedado... Poma trabajó para que su programa perdure por más de 4 décadas, en las que pudo recorrer todo el país. Nos invitaron de Oruro, de Potosí, de La Paz, y estuvimos trabajando con todo esto, y naturalmente que tuvimos una gran aceptación. Son 42 años que he estado casi en la mayoría del tiempo en este trabajo en campo, 42 años en campo. Entonces, esto me ha permitido alternar con las diferentes regiones del país. La diferencia que existe también me ha ido formando poco a poco. Así lo narraba en una entrevista lograda por el Centro de la Cultura Plurinacional al que fue invitado. Hemos estado en las fronteras de Bolivia, tanto de Brasil, de Chile, de diferentes países, donde teníamos que dar respuesta, porque hemos viajado también a estos lugares, hemos viajado a festivales de turismo, y eso nos ha permitido expresar algunas cosas que son importantes para colocar lo que nosotros decimos, nuestro pensamiento, nuestra manera de ser. El documentalista resalta lo difícil que significaba transportarse hasta las comunidades lejanas para grabar un programa. En aquella época no había condiciones. Ir a Guarayos, Ascensión de Guarayos, eran 3 días de viaje, porque teníamos que ir primero por la parte de los japoneses, Okinawa, de ahí teníamos que cruzar el Río Grande. No había puente. Cuando llegábamos al otro lado llevados en determinados vehículos, no de transporte, transporte fluvial era pechando, porque en aquella época todavía en el Río Grande vamos a cruzar ya el río, y ahí me dicen, ¿y va usted a entrar en pelota?